Bueno, mis hermanos, arrancamos. ¿Estamos listos? Bueno, cojan pues Biblia en mano y entremos en materia. Me puse a investigar en estos días como que cuáles son los desafíos que Colombia está enfrentando de cara a lo que viene, que básicamente se convierten en las políticas o las propuestas que cada uno de los candidatos viene haciendo. Y encontré por ahí un artículo que básicamente la resumía en 7. Este era un artículo un poquitico más conservador, porque también encontré otro que decía 30 males de Colombia. Y yo decía, bueno, tampoco, ¿cierto? Vámonos un poquitico. Vamos a ver el de los 7 males de Colombia. Y decía este artículo, algunos de los problemas sociales en Colombia son la corrupción, la pobreza, la discriminación, las drogas, la desigualdad de clases, la delincuencia juvenil. Pero creo que todos nosotros sabemos que estos son algunos de los males de Colombia, ¿cierto? Que son muchos más los que tenemos socialmente. Y la razón por la cual quiero empezar como abriendo un panorama de la realidad que vivimos, al menos localmente dentro de nuestro país, es que uno ve que este mundo sí necesita una transformación, que estas realidades tienen que cambiar. Y como hoy vamos a hablar particularmente de este texto de ser sal y ser luz en el mundo, sí quisiera entrar animándote a considerar de maneras más amplias lo que significa este llamamiento y esta identidad que el Señor Jesús nos da a quienes lo seguimos y lo buscamos, que sí tiene que ver con todas estas realidades de corrupción, de maltrato, discriminación, drogas, desigualdad, que nosotros sí tenemos que tener en nuestra mente una preocupación por estas realidades que estamos viviendo en nuestro país. Hoy vamos a meternos, como les digo, en el capítulo 5, si lo pueden ir abriendo ahí. Vamos a estudiar la manera en que los discípulos, aquellos que se volvieron seguidores de Jesús, son llamados a impactar el mundo con una vida que modela las bienaventuranzas que vimos las semanas pasadas, ¿sí? De hecho, hoy vamos a ver que este texto puntualmente es la tercera parte de las bienaventuranzas. No está desconectado, aunque nuestras Biblias, si tienes Nueva Versión Internacional, está desconectada con título. Esto es la conclusión práctica de las bienaventuranzas. Así que hoy vamos a ver específicamente qué es lo que esta vida nueva que trajo el reino de Dios a nosotros, la vida que Dios bendice, modelada por las bienaventuranzas, qué es lo que produce, que es llamada a impactar el mundo entero. Vayan conmigo hoy a Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Qué tal si me acompañan a orar? Señor, al ver nuestra nación y los males que atañen, es inevitable sentirnos desafiados en ver quizás problemas más grandes de los que podemos nosotros abarcar, cambiar, solucionar. Pero tú nos dijiste que somos la propuesta de Dios para este mundo caído. Ayúdanos, Padre, por tu Espíritu a entender bien las implicaciones prácticas, cotidianas,
pero también las implicaciones complejas, desafiantes, que nos moverán a una vida sacrificial. Enséñanos hoy esta nueva identidad que abrazamos cuando venimos a conocerte a ti, Jesús. Y haz que esta nueva identidad moldee un nuevo propósito para el cual vivimos. La gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén. Amén. Bueno, recapitulando, así como una serie de Netflix, hemos tenido esta es la tercera entrega de la serie de bienaventuranzas. Y quisiera hacer como una recapitulación un poquitico para que entiendan el peso de por qué Jesús está diciendo que son sal y luz. Si ustedes recuerdan, y bueno, quienes no recuerdan, las semanas pasadas estuvimos leyendo estos textos de dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece, dichosos los que lloran porque serán consolados, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, y así sucesivamente 8 bienaventuranzas que básicamente muestran la nueva vida que el reino de Dios produce cuando llega a nosotros. Esa es una nueva vida. Y nos dice que esa es la vida que Dios bendice, la vida que goza de la bienaventuranza o de la bendición de parte del Señor. Sin embargo, la semana pasada estuvimos viendo en los versículos 11 y 12 del capítulo 5 el costo de esa vida. Es decir, esa vida es muy bonita, pero de entrada Jesús les advertía a sus discípulos: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. La segunda parte nos enseñaba que esa vida preciosa, al ser puesta en marcha, tiene un costo muy alto para el creyente. Es decir, que vivir a la altura del llamado de Jesús no va a ser fácil, va a ser muy difícil. Pero aquí, en los versículos 13 al 16 que vamos a estar estudiando hoy, nos va a mostrar la determinante función, lo importante, lo prioritario de que nosotros vivamos esa vida. De hecho, este texto concluye las bienaventuranzas mostrándonos como, bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos esta nueva vida, ya sabemos el costo, ¿qué hacemos? Hagan brillar su luz. Para mí fue inevitable, después de leer muchas veces este texto, recordar a William Wallace. ¿Recuerdan quién es William Wallace? Es que Corazón Valiente, ¿sí? ¿Recuerdan a Corazón Valiente? Y si no se la han visto, la pueden ver ahorita en la tarde. Esas escenas en las que está este gran capitán al frente de un ejército, ¿no? Y normalmente van en caballo, ¿sí? Con todas las tropas grandes adelante, y que les está haciendo como una arenga militar, preparándolos porque ya van a estar a punto de salir para la batalla. Y está este militar recordándoles qué es lo que anhelan. Normalmente en las películas es que quieren libertad, ¿cierto? Que quieren como libertad. Eso es lo que anhelamos. Pero también les hace conscientes del costo de esa vida, ¿cierto? Entonces va diciendo, pero aquí derramaremos nuestra vida y nuestra sangre quedará esparcida. Bueno, esos discursos que montan en las películas, para ayudarles a entender el costo que tiene eso. Y en últimas terminan mostrándoles la importante de esta batalla. Y terminan con esta arenga del futuro, ¿cierto? Por nuestros hijos, por nuestra libertad, por nuestras tierras. Y ahí es donde todo el ejército grita, ¡ah! Y salen para la batalla. Para mí fue inevitable conectar el inicio de este gran sermón, el sermón más popular de Jesús, el Sermón del Monte, con una de estas escenas como de arenga. Porque en última, si ustedes se dan cuenta, Jesús está mostrándoles a estos recién llamados discípulos, a este recién inaugurado reino de los cielos que se ha acercado, les está mostrando la vida que Dios bendice, el costo de esa vida, pero la determinante función que tendrán estos discípulos en este mundo de oscuridad.
Así que pareciera que estas bienaventuranzas preparan el corazón de los discípulos para entender cuál es el gran llamamiento que Dios tiene para ellos. Es como una arenga de Jesús. Hoy vamos a hablar, ¿no? He titulado este sermón, para quienes les gusta ahí poner el título, una vida que deja huella, disfrutando una nueva identidad y un nuevo propósito como seguidores de Jesús. Jesús va a través de dos metáforas a ayudarnos a entender cuál es la nueva identidad que cada persona que decidió arrepentirse de sus pecados y volver su mirada a Cristo para su salvación a través de su sacrificio, ahora tiene. Las dos metáforas son la sal y la luz. ¿Listo? Vamos a arrancar con la primera. Dice el versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, ¿cierto? La sal de la tierra. Ustedes saben que cuando Jesús utiliza en una parábola o utiliza una metáfora para referirse a algún elemento, algo muy importante dentro de tu estudio bíblico es que tú vayas y entiendas qué significaba eso para ellos en su tiempo. Porque para nosotros la sal, digamos que básicamente es para que las cosas sepan un poquitico mejor. Pero aquí hay muchos usos de la sal que quizás muchos de ustedes han escuchado porque este sermón ha sido muy predicado a lo largo de la historia. Ustedes saben que la sal tiene esa propiedad de conservar o preservar, ¿cierto? Que se le echa a los alimentos y así los guardaban cuando no había neveras. De hecho, hasta el día de hoy también se madura en parte la carne a través de ese proceso. ¿Y por qué? Porque la sal saca los líquidos que tienen los alimentos, como la carne o el pescado, y permite que no haya una proliferación bacteriana. ¿Listo? La sal también era utilizada para fertilizar los suelos. Por esa unión es un cloruro de potasio, podría ayudar en condiciones particulares a algunos suelos a ser más fértiles. La sal también tenía el uso de sazonar o de resaltar el sabor. Y de hecho la sal era tan importante en estos tiempos que seguramente ustedes saben de dónde sale la palabra salario, ¿sí? Porque a muchos soldados romanos se les entregaba o se les daba como pago sal por la importante función que ella cumplía en sus tiempos. De ahí salió salario. Se ve tan curioso. Sin embargo, para no alegorizar el texto, es decir, para no empezar a decir, ay no, pues entonces esto es esto y esto y esto, sino poder identificar específicamente a qué es que Jesús está apuntando al hablar de sal, tenemos que mirar qué función en particular es la que Jesús dice que tiene la sal en este texto. ¿Cuál es? Sabor. ¿Cierto? Jesús no está diciendo, si la sal, el cloruro de potasio, pierde esa unión, entonces ya no puede fertilizar la tierra. O si la sal pierde su pH y su estructura molecular, entonces ya no puede sacar el agua y no puede preservar. Hay una cosa puntual que Jesús está diciendo, y es que si la sal pierde su sabor, entonces ya no sirve para nada. ¿Por qué es importante llegar a eso? Porque entonces lo que Jesús está diciendo es que la vida de uno de sus seguidores y de sus discípulos de manera colectiva, vivida a la altura de las bienaventuranzas, le trae sabor, sazón al mundo. Una vida de un creyente que vive a la altura de las bienaventuranzas sazona un mundo que per se Jesús nos está diciendo que es como insípido, que le falta el sabor que el reino de los cielos le da a esta creación que se perdió desde la caída. Pero hay otra pregunta curiosa, que estaba ahí haciendo una encuesta popular en estos días. La sal, a ver, le voy a preguntar a Angelita, que es la que sabe aquí de cocina. Pues de las demás no sé, porque no me han invitado a comer, así que sé, Angelita. ¿La sal da sabor o la sal realza el sabor? Yo lo creo. La sal, es curioso, la sal realza el sabor. Es decir, ya, y empujemos esto un poquitico más. Quiere decir que
hay algo que tiene sabor, pero que no se siente tan sabroso. ¿Les ha pasado cuando le sirven a una sopa de enfermo? Y dice, como tiene salecita. Claro, y ahí mismo, boom, explota como que todos los sabores y colores, ya me dio hambre. Esto es muy importante, mis hermanos, ¿por qué? Porque si esto es así, si la función de la sal es realzar el sabor, entonces de entrada decimos que el mundo es insípido, pero sí tiene un sabor para realzar. Y esto es muy importante. Porque normalmente, yo no sé cuántos años has venido caminando con el Señor Jesús, o si esta es tu primera vez que te acerca, dentro de la iglesia cristiana hay una cierta percepción, como que nosotros somos los buenos y afuera están los malos. Súper errada, súper errada. Como una idea de que todo afuera de estas paredes es oscuridad y maldad. Y eso no es así. Estaríamos desconociendo lo que hablamos de la gracia común de Dios, que en últimas ha bendecido al mundo y de hecho preserva de todo el potencial destructivo que el mundo tiene. Ustedes piensan que estamos fregados. Es decir, esto no es nada con lo que nosotros somos capaces de hacer. Y por eso es que Romanos en el capítulo 8 dice que el Señor está preservando y guardando, ¿cierto? Que recorta los días por la maldad, que se está sosteniendo ahí y que no se ha revelado completamente. Sin embargo, esto nos ayuda a entender que esta creación, aunque no es lo que Dios creó en su totalidad y en su esplendor, todavía manifiesta la belleza, la gracia, la bondad de Dios. Así que cuando se nos invita a ser sal del mundo, se nos está invitando no a pensar como que, ay, no le voy a dar sabor a esto, decir, no. Se nos está invitando primero a identificar lo bello, lo armonioso y traer algo que quizás el mundo no tiene, que es ¿qué? El reino de Dios, traer la vida de Cristo para otros. Déjenme ponerles un ejemplo. En estos días tenía un diálogo con un papá aquí en Aviva con respecto al tema de la crianza. Él no se declara creyente como de ningún tipo, pero con una convicción profunda de que este mundo necesita un cambio. Y la forma en la que él quería el cambio era a través de impulsar un modelo de crianza respetuosa con los hijos para que ellos pudieran levantarse de una manera como mejor que la que nos tocó en el pasado. Él quiere cambiar el mundo. Eso es una expresión de bondad. Esa es la gracia de Dios que sigue operando, no solamente en la iglesia cristiana, no seamos tan miopes, mucho más allá de la iglesia, mucho más allá de la iglesia. De hecho, si tú evalúas, quizás hay mucha más labor social y acción social de no creyentes que de creyentes. Eso no ha sido siempre así en la historia era diferente. Pero tristemente en nuestro tiempo hay muchas personas trabajando por sazonar este mundo y nosotros somos llamados a identificar dónde está eso y realzar su sabor. Esto invita a algo muy cooperativo, que no nos ve como antagonistas, sino que nos invita a cooperar en algo bello que ya hay en la creación. Ahora, Jesús introduce un problema con el tema de la sal. ¿Cuál es el problema de la sal? Si la sal pierde el sabor, entonces ¿para qué sirve? Para nada. Y la gran pregunta de Jesús es entonces, ¿cómo va a recuperar su sabor? Eso es una pregunta retórica que en últimas tiene como respuesta, no lo puede hacer. De hecho, los científicos, al leer un poquitico investigando este tema, dicen que la sal tiene una estructura tan sólida, la unión de sus iones es tan fuerte, que técnicamente es imposible que pierda su sabor. Técnicamente es imposible que pierda su sabor. Por eso algunos han pensado que una de las afirmaciones que está dentro de este texto es que un verdadero discípulo de Jesús es imposible que pierda su sabor. Que es imposible que alguien que ha probado la vida de Dios y que ha sido impactado por él no empiece
a generar una transformación en su vida que le da como un sazón diferente. Y esto es una cosa muy bella, porque en últimas nos dice, qué belleza, tener un encuentro con Jesús cambia a la gente porque la cambia. Que tiene más reverso un avión, que cuando su vida entra a nosotros, eso va para adelante. Y algunos dirán, pues no, yo de sal como que, yo sí soy de esas sales que se perdieron el sabor. Y créanme, yo soy bastante duro conmigo mismo. Y eso es bueno por la humildad, ¿no? Para que uno se mantenga pianito. Pero la verdad es que si tú has tenido un encuentro con Jesús, si tú estás teniendo una relación con Él, si le entregaste tu vida a Él, y si peleas cada día porque Él sea el Señor que guía tus pasos, la vida de Jesús va a producir sazón en ti. Quizás no todo lo que podría producir, ¿cierto? Quizás tú no vas a decir, no, mañana voy a hacer una fundación para todos los huérfanos de Medellín. Pero quizás tú sí empiezas a ver cosas como que, ve, tan raro, yo en esta situación actuaba así, pero ahora actúo de otra manera. Ante esta eventualidad, yo hubiera hecho esto, pero ahora hago algo distinto. Uno sí empieza a ver que cuando yo tengo una comunión con Cristo, algo empieza a pasar. Y ahí es donde quisiera dejarles una esperanza. Y es que vamos en un proceso donde yo sí creo que un creyente, un verdadero discípulo de Jesús, cada vez va a tener más sabor. Cada vez va a tener más sazón, porque va a ir creciendo a medida que se conecta con Él. Sin embargo, la declaración que hace Jesús de que esa sal no sirve para nada es una declaración muy fuerte, muy fuerte. Al respecto, un comentarista escribe, se lo voy a leer textualmente. Al salir al mundo como sal, los discípulos han de reconocer que la prueba de la realidad de su profesión de fe está en la naturaleza de sus vidas. ¿Cómo se sabe que es un verdadero discípulo? Por la naturaleza de sus vidas. Los verdaderos discípulos no pueden perder lo que les ha hecho discípulos, porque se han convertido en otras personas, en nuevas criaturas por la vida del reino de los cielos. Sin embargo, escuchen bien, los impostores que solo pretenden adoptar un superficial condimento de la vida del reino serán expuestos al descubierto. Su sal es solo un aromatizante externo, no un verdadero cambio personal. Tales impostores no pueden recuperar su sabor, porque de hecho nunca lo han tenido. Nunca han tenido la vida del reino. ¿Qué es lo que este comentarista está afirmando? Que en últimas es imposible que un verdadero discípulo no sazone. En pequeña escala, en gran escala, pero siempre sazonará. Es imposible que no lo haga, porque la vida del reino ya está en él y es viva, poderosa, eficaz para transformar de dentro hacia afuera. Ahora Jesús amplía un poco más la metáfora y nos introduce este tema de ustedes son la luz del mundo. Ustedes saben que la luz básicamente es aquello que disipa la oscuridad. Y en la Biblia lo hemos visto varias veces, como por ahí en Isaías 9:2, el pueblo que andaba en oscuridad ha visto una gran luz y sobre los que vivían en densas tinieblas ha resplandecido la luz. O en Juan 3:19 cuando dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Bíblicamente la luz siempre se ha visto como la antagonista al mal y a la oscuridad, a la falta de presencia de Dios en un lugar. Lo curioso es que Jesús dice, ustedes son la luz del mundo.
No dice ustedes tienen la luz del mundo, sino que ellos son. ¿Y cómo es que uno que viene de oscuridad, cómo es que se convierte en un ser de luz? Muy curioso, ¿no? ¿Cómo es que uno se convierte de la oscuridad, de donde venimos y donde fuimos rescatados por Jesús, en un ser de luz? Esa pregunta la encontramos en Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús dice de sí mismo: yo soy la luz del mundo. ¿Cómo así? No éramos nosotros. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y he aquí el secreto. La luz que ahora nosotros somos para el mundo solo ha venido a través de una relación de seguir a Cristo Jesús. Es decir, nuestra luz es completamente dependiente de andar en una relación profunda con Cristo, porque Él es la luz. Nosotros nos convertimos en la luz del mundo, pero solamente por transferencia. Algo así como la luna y el sol. Ustedes saben cómo iluminan la luna, ¿cierto? Veo más de uno como con cara de... no sé, no me pregunte. Ustedes saben que la luz de la luna, que cuando sale así la pepa esa grandísima, ilumina todo el valle hermoso, solamente es la luz del sol, referida por la luna. Es decir, que la luna no tiene luz en sí misma, solamente refleja lo que el sol le da. He aquí el secreto. Tu luz está directamente ligada a tu unión vital con Cristo. Por eso, mis hermanos, no quisieran que pensaran que ser sal y luz en el mundo es como que, bueno, entonces, ¿qué se supone que uno debe hacer? Uno va a ser una buena persona, voy a dar algunos actos de caridad, alguna donación por aquí y por allá. No se trata de principios que se siguen. Es algo que tú eres, no te impostas, no te forzas, es algo que tú eres. ¿Por qué? Porque tienes una unión con Cristo y la vida de Cristo fluye a través de ti hacia afuera. Por eso, si tú quieres ser más sal y más luz en el mundo, entonces acércate más a Cristo. Naturalmente se producirá. Pero Jesús amplía este tema y nos dice que aquí también hay un problema. Que hay algo que hay una imposibilidad. ¿Qué es imposible en ese texto con respecto a la luz? Mírenlo ahí en su texto. ¿Qué es imposible? Es imposible que una ciudad en una colina se esconda. De igual manera es imposible que la vida de Jesús sea escondida. Si es real, es imposible de esconder. Que así como la sal no puede recuperar su sabor, tampoco una ciudad se puede esconder. Es imposible que un discípulo oculte esta nueva vida que se le ha dado. Pero sí puede pasar algo, y es que esa luz se ponga donde no debe estar. El texto nos dice que nadie prende una lámpara y la pone debajo de un cajón, sino que ¿dónde la debe poner? En lo alto, para que ilumine a todos los que están en la casa. El concepto de apartaloft, que es tan moderno para nosotros, básicamente era lo que los judíos tenían. Es decir, las casas eran en su mayoría una casa de una sola habitación. Así que no había como segmentaciones y demás. Por eso, cuando había una lámpara, normalmente de barro, con aceite y un mechoncito que podía dar una luz tenue, pues la lámpara se tenía que poner ¿en dónde? Estratégicamente, para que pudiera iluminar a todos los de la casa. Aquí lo que Jesús está afirmando es eso. Yo no los encendí para que se escondan. Yo los encendí para ponerlos estratégicamente a iluminar un mundo
carente de luz. Ahora, aquí aparece la gran exhortación con la que terminan las bienaventuranzas. Queridos discípulos, hagan brillar su luz delante de los hombres. Háganla brillar. Y hay algo de intencionalidad y proactividad de hacer brillar esto que Él nos dio. Que no se puede esconder, que no se puede dejar por ahí tirado en cualquier lado, sino que tiene que haber algo de intencionalidad de nosotros para que esto que hemos recibido fluya e impacte en diferentes lugares a los de la casa. Pero, ¿qué es hacer brillar la luz? Versículo 16 dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, ¿qué es hacer brillar la luz? Las buenas obras, ¿cierto? ¿Qué es hacer brillar la luz? Las buenas obras. Ahora, yo quiero hacer una claridad aquí importante. Yo creo que nosotros, dentro de la iglesia cristiana, hemos reducido mucho el impacto de este texto. Porque cuando nosotros nos hablan de buenas obras, inmediatamente pensamos en ser un ser de luz, ¿cierto? Un buen testimonio, una buena persona. ¿Sí me entiendes? Tener un buen matrimonio y unos buenos hijos. Es decir, que ser realmente luz en este mundo es que me vean a mí como un farolito encendido. El buen testimonio. Y lo es. Pero el otro lado de la balanza, que creo que hasta ahí llegamos muchas veces, es este tema que aprendimos en nuestro contexto cultural más católico romano con respecto al tema de la caridad. Recuerden, ¿no? De la caridad, de actos de caridad, que muchas veces se entendían como la forma en que comprábamos a Dios, cosa que la Biblia no enseña. Pero que eso es ser una buena persona, que dar luz es poder ayudar a alguien, ¿cierto? De pronto dar una limosnita, ayudar a alguna fundación, ser voluntario en alguna misión y esos actos de caridad. Entonces, ¿qué es ser luz? De una manera muy reduccionista llegamos a entender, sea una buena persona y haga alguna cosita buena por ahí, ¿cierto? No le haga el mal a nadie. Y hasta ahí muchas veces nos ha dado la mente para pensar en qué significa hacer buenas obras. Sin embargo, al pensar en las implicaciones de lo que significa sazonar el mundo e iluminar en la oscuridad al mundo, el espectro es enorme. Yo puedo pedirle a alguien si me puede regalar una aromática caliente, que tengo la garganta vuelta a nada hoy, porfa. Si pensamos en el espectro de las dos cosas, de estas dos metáforas, es muy grande. Y quiero darles algunos ejemplos prácticos. Pensemos por un momento de qué forma nosotros hemos podido ver la insipidez en la cotidianidad de nuestra vida, la insipidez del mundo. Y yo les doy algunos ejemplos que me pasaron esta semana en el mercado. Uno va con el carrito, ¿cierto? Y se da cuenta que el señor o la señora de adelante trata de una manera displicente, tosca y hasta soez a la cajera que le está sirviendo. Dice, pero ¿por qué tiene que ser así? Es decir, ¿por qué le habla de esa manera? Después uno en el mismo mercado, uno nota que a la gente no le importa cómo sus acciones afectan al otro, no importa el reguero que yo hice, ni el mal que dejé, ni cómo puse el carro, ni que desubiqué algo que al otro trabajador le costó mucho tiempo llevarlo a cabo, y no me importa porque ellos están para servirme a mí. Y salgo y veo la señora ya de edad como con 10 bolsas y yo voy aquí con el celular. Solamente pensando en un ejemplo bobo, como el mercado,
Yo decía, esto es insípido. Esto no debe ser así, ¿no? Y por eso les digo, mis hermanos, que cuando hablamos de traerle sazón al mundo, para traerle sazón a nuestra sociedad colombiana, nosotros somos la propuesta de Dios. Es decir, no seamos tan reduccionistas de pensar que hacer brillar buenas obras es cuando tú te vinculas en diciembre a traer un regalito para un niño. O cuando vas por allá en diciembre a visitar alguna fundación. Eso no es salar el mundo. Muchas veces es como calmar la conciencia, siendo muy honestos. La misión que nos muestra el Señor aquí es desde lo cotidiano. Carlitos, muchas gracias, hermano. Es desde lo cotidiano. Esta función, esta identidad se da en cada momento de tu vida, en cada lugar donde tú estás. Eres llamado a darle sabor. Y piensa en la ilustración para que les dé más hambre para el almuerzo. Cuando te sirven algo sin sal y le echas y ¡buf! Explota ese sabor como rico. Un aguacatico como insipidito y tan sal. ¡Ah! ¿Cierto? Es como que, uy. ¿Cierto que se siente gustosito? Si un huevo sin sal, imagínense. Uy, no. Piensa en eso. Eso es el propósito de Dios con tu vida. Que donde tú y yo estamos, ay, qué rico que esta persona está aquí. Se siente algo tan distinto cuando tú estás. Y no pues porque no tenga una aura o alguna vaina así pues rara, no va a confundir. Pero se siente algo tan distinto porque nos tratas diferente, nos miras diferente, nos invitas a la oración, haces puentes, eres pacificador, tratas con misericordia, no te cobras los pecados de los otros, vives las bienaventuranzas. Se siente tan distinto cuando tú estás. Rico. Sazón. Y entiendan, mis hermanos, esto no significa solamente como ir y evangelizar. Claro, ir con la Biblia, compartir la fe con otros hermanos, con otras personas, es parte de, pero no es el todo. Sazonar es eso, encarnar la vida de Jesús donde tú estás. Sazona. Cuando llegas, cuando sales, cómo recoges las sillas, cómo sirves, cómo acompañas, preguntas quién va para tal parte, sirves, amas, cambias el mundo desde las cosas más cotidianas y sencillas. Claro, eso para muchos de nosotros, al pensar cómo empecé esta predicación, sí implica que cuando yo veo las noticias, yo sí tengo que preguntarme cuál es el papel que Dios quiere que yo juegue en esta realidad. Porque muchos de nosotros, me incluyo y me avergüenzo de esto, como vemos el problema tan grande, creemos que no es con nosotros. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Vemos el problema tan grande que no tiene que ver con nosotros. Y me encantó una iglesia que conocí alguna vez en los Estados Unidos, que decía, mira, una vida a la vez. Eso es todo. Una vida a la vez. Porque claro, si nos dicen la problemática de la migración venezolana y la realidad de escasez que las familias están viviendo en Medellín, es una vaina grandísima, grandísima. Pero si voy al euro y veo que siempre que estoy en el euro hay una señora venezolana que está vendiendo unas colombinas, hombre, quizás yo no pueda cambiar el mundo, pero quizás puedo cambiar ese día de esa persona. ¿Sí? Eso, y vamos subiendo de nivel. Mis queridos, yo creo que muchos de ustedes tienen aún mucho más que dar. Mucho más que dar. En cuanto a la forma en que algunos tienen la capacidad de generar recursos para bendecir a hermanos, de generar empleos, empresas, conexiones para bendecir a gente en necesidad. Muchos de ustedes tienen la capacidad de fomentar instituciones como los primeros creyentes, y los creyentes en la historia lo han hecho.
Este mundo ha sido transformado por el cristianismo. Lean un poquitico la historia, no solamente de las cruzadas y eso, de la tergiversación religiosa y del poder, sino que miren qué han hecho sus hermanos en la historia, en medio de las guerras, en medio del hambre, de la escasez. ¿Cómo es que se dan sistemas bancarios, sistemas de educación? ¿De dónde sale eso? De creyentes que entendieron que era su función en el mundo, sazonar. Así que no te quedes solamente en lo que individualmente puedes hacer. Yo anhelo el día en que de nuestra iglesia se levante personas que digan, hey, pastor, vamos a hacer, ¿sabes qué? Yo tengo un sentir por esta población, o por estas familias, o por esta institución. Vamos a hacer estas cosas y que nos jalen a todos. Podemos hacer mucho más, dentro de nuestros rediles. Ayer que estaba en una reunión con el director de la Fellowship de Canadá, varios están pensando en este tema de daycare o para ayudar a madres, cabezas de hogar, utilizar las sedes de las iglesias para poder a colaborar en algunas necesidades puntuales que están viendo en los barrios donde están. Es fantástico. Nosotros como iglesia vimos una problemática en este sector. Las familias se están desestructurando. ¿Cómo los sazonamos como Redil de Belén? Conectados. Hemos trabajado 5 años haciendo charlas para restauración de matrimonios, para una buena crianza, para el manejo de finanzas, para muchas cosas. Y muchas familias han podido ser bendecidas por esos espacios. Ahora tenemos más familias que ahora nos están pidiendo consejería y para eso está la oficina. Hoy tengo con nosotros, por ejemplo, a David, que lo invité. Tiene en su corazón un deseo de servir al Señor con eso que él es, entrenador de CrossFit. Él quiere darle sazón al mundo con lo que él tiene, con lo que él es. ¿Cierto? Hermano, con esto se puede cambiar. Tiene un deseo de mirar cómo alterar y transformar la mentalidad que tenemos en nuestros hábitos de cuidado con nuestro cuerpo que generan tanta enfermedad en nosotros mismos por nuestro mal cuidado. Y quiere hacerlo. Dios le dio esos hábitos. Dios le dio esos dones. Los está poniendo al servicio. Por eso está aquí. Gracias, David, por venir. Ahora, cada uno, sí, piensen en cada uno, porque cada uno tiene algo que sazona este mundo. Ahora, cuando hablamos de luz, la luz básicamente, si tú estás en una tremenda oscuridad, lo que hace la luz es que, ¡pum!, como que te permite ver y ves con claridad. Mis queridos, yo creo que nosotros tenemos un enorme potencial de dar luz a este mundo, no como unos farolitos. Eso es parte, porque la gente dice, viste, esta familia tan bonita, ¿cierto? Tan hospitalaria, tan servicial, como que siempre está ahí para nosotros. Sino que también muchos de nosotros escuchamos muchísimas cosas. Y creo que de la sabiduría que Dios te ha dado a través de la relación con Cristo y a través del estudio de su palabra, hermano, la verdad, uno trae tanta luz a la gente que está tan confundida, como tan perdida en cosas, tomando tan malas decisiones. Aquí hay sabiduría de Dios, como decimos en Conectados, sabiduría para la vida práctica. Aquí hay sabiduría, luz para lo que sea que tú necesites, aquí hay luz. Nosotros podemos llevar esa luz al mundo y traerlo en lugares de mayor oscuridad. Pero este texto no termina ahí. Si ustedes ven el versículo 16, nos dice, hagan brillar la luz. ¿Para qué? Y puedan glorificar o alabar al Padre que está en el cielo. Algo que me reventó la cabeza en estos días es, estudiando este texto, ¿en qué se diferencia lo que Jesús nos está pidiendo hacer aquí a una cultura moderna que he venido descubriendo que tiene una preocupación genuina por el ser humano? Yo no sé si tú te has dado cuenta, yo espero que tú no seas como tan cerrado de pensar que la bondad en su máxima expresión está dentro de la iglesia cristiana. Si yo te digo, en verdad me ha avergonzado muchas veces ver personas ateas, mejores esposos, mejores padres,
más generosos, más misericordiosos que yo. Si en verdad me da pena. Dice como que, supuestamente yo debería ser así. Entonces entramos en la premisa de que no estamos aquí los buenos afuera los malos, ¿sí? Si tú te das cuenta, hacia afuera, nuestra cultura está girando en torno a una conciencia cada vez más humanista y humanitaria, ¿cierto? Márgara puede dar fe de eso. Que quiere procurar el bien del ser humano, trabajar con problemáticas complejas, restaurar familias, ayudar a los niños, ayudar a indigentes, construir techos para mi país. Es decir, hay mucha, de hecho hasta mucha más propuesta fuera de las paredes de la iglesia que dentro. Increíble. Entonces eso sí me dejó muy cabezón. Yo decía, entonces ¿cuál es la diferencia entre esta gente que está haciendo mucho más que nosotros y lo que Jesús nos dice que nosotros representamos para el mundo? Sal y luz para el mundo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en ese último punto. Porque mis queridos, el llamado del Señor para tu vida y para mi vida es que nosotros no somos solo como una lamparita que trae luz, sino que realmente nosotros funcionamos más como ese reflector que dirige la luz, la dirige a un solo lugar, que es ¿qué? El Padre. El Padre. ¿Y por qué eso es diferente? Porque alrededor de nosotros, cada persona está tratando, gracias al Señor por esa nueva cultura de conciencia social, ¿cierto? Y porque muchos están haciendo el trabajo que supuestamente nosotros teníamos que hacer. Gracias al Señor por eso. Pero una de las diferencias radicales entre su propuesta y nuestra propuesta es que nosotros estamos trabajando con un problema que ellos no son conscientes. Y es que se olvidaron de su Creador. Ahí radica la diferencia. Y por eso podemos ser muy cooperativos en sazonar y cambiar el mundo. Como le decía a este hombre con respecto al tema de la crianza. Apóyanos, acompáñanos y hagámoslo juntos. Pero algo profundamente radical de diferente entre nosotros es que nosotros, a través de nuestros actos, nosotros no estamos solamente como en una campaña social de vamos a hacer de este mundo un lugar mejor. Eso no es lo que promueve el cristianismo. Ese no es el fin último, es parte de, pero no es el fin último. El fin último de nuestra vida, vivida a la altura de las bienaventuranzas, una vida que trae sazón y que trae luz a la oscuridad, es que vean a Dios, aquel del cual se olvidaron, y aquel que vendrá a juzgar. La diferencia de nuestra obra social es que tiene un fin más grande y es reconciliar a esta creación con su Creador. De ahí lo que este autor Justo González llama la misión integral, que no solamente llevamos mercados, hacemos actividades, promovemos obra social y demás, sino que siempre llevamos a Cristo. Siempre llevamos a Cristo con Él. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero problema de la humanidad. Ese es el gran problema de la humanidad. Y nosotros sazonamos el mundo, iluminamos el mundo para que las personas vuelvan sus rostros a Dios. Entonces, si tomas un momento ahí en silencio para orar. Y al pensar en esta invitación imperativa de parte de Dios, exhortativa, hijo mío, hija mía, haz brillar tu luz. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Y quiero que eso es solamente para ti. Porque yo creo que el Espíritu Santo de Dios nos habla y nos dice específicamente qué es. ¿Cómo es que tu vida
mañana, lunes, puedes sazonar tu casa, tu matrimonio, tu crianza, tu trabajo, tu vecindario. ¿Qué es eso desde lo cotidiano que hoy el Señor te está recordando? Sazónalo con la vida de Jesús. Ilumínalo con la sabiduría de la palabra. Y en verdad yo sé que muchos aquí en realidad están haciendo la diferencia en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus familias. Y doy gracias al Señor por eso. Y quizás ellos, el Señor nos esté invitando a ir al fin último de nuestras buenas obras. Y es cómo nosotros podemos construir un puente para aquel que está distanciado y separado de Dios, que pueda volver su mirada a Cristo, para recibir también esta nueva vida, la vida de Jesús. Toma un momento en silencio y pídele al Señor que te muestre específicamente cómo es que Él te está invitando a iluminar y a sazonar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta conclusión de las bienaventuranzas, que en verdad traen tanto asombro. Esto es una belleza, una belleza. La vida que Jesús ha traído a nosotros. Qué gloria, qué honor poder portar este nombre de que ahora que he rendido mi vida a Jesús, tú me has dado una nueva identidad y tú nos has dado un nuevo propósito. La propuesta de Dios para este mundo somos nosotros. Padre, ayúdanos, por favor, porque ninguno de nosotros puede salar ni puede iluminar con sazón propio ni con luz propia. Solo una relación profunda contigo. Pero aún también ayúdanos a diferenciar en medio de una cultura que está procurando el bien del otro, cómo unirnos, cómo apoyar y cómo sumarnos para traer el sazón del reino de Dios a las buenas cosas que están pasando. Pero enséñanos que lo radical, lo trascendental de esta nueva identidad y de esta nueva función y propósito que tú nos das está en que este mundo vuelva su mirada a ti. No solamente vuelva su mirada, sino su corazón en adoración. Permite que nuestras vidas, en lo cotidiano, en lo sencillo, no solo traigan sazón y luz, sino que traigan admiración por ti y un profundo deseo de conocerte más. Y prepáranos para guiar a esas personas a tener una vida con Cristo también. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.